Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este servicio dominical, porque queremos celebrar la presencia del Señor y, como decía la canción previa, amamos su presencia y por eso estamos aquí alabándole, adorándole, glorificando todo lo que es Él. Amén, mis hermanos. Gracias por estar presente en esta transmisión de la Iglesia Pentecostal de Santidad, también del Ministerio Vida. Esta mañana me ha tocado el privilegio de predicar, lo cual para mí siempre es un honor y lo hago con temor, porque quisiera que la palabra es la que llegue a tu vida y no necesariamente mis palabras humanas, sino que la Biblia pueda llegar y transformar tu vida. Ese es mi deseo. Y quisiera por eso que te tomes estos minutos. No voy a tomarme mucho tiempo, va a ser bien concreto lo que quiero decir. Así que me gustaría que tomaras estos minutos, te concentraras un momento. Yo sé que ya llega la hora del almuerzo, que estamos en casa, pero vamos a tomar estos minutos para el Señor, para escuchar su palabra. No voy a tomar mucho tiempo, repito. Entonces concéntrate, deja todo de lado, deja un momento las papas, le puedes quitar la cáscara después, el agua la puedes apagar un momento, el juego lo puedes dejar grabando y lo pones ahí pausa un momento. Vamos a concentrarnos, mis hermanos, en este servicio, porque creo que esta palabra va a ser buena para ti, va a ser una enseñanza que el Señor puede tocar tu vida. Y quisiera comenzar hoy una serie, voy a tratar de enseñarla durante el resto del año, que quiero que se titule Seamos Iglesia, Seamos Iglesia. Y simplemente quiero hablar de conceptos básicos bíblicos que creo que como iglesia no tenemos muy claro. Debemos aclararlos, porque la santidad o el acercarnos a Dios va a depender mucho de que la verdad bíblica esté en mí. Y por eso quisiera que estas enseñanzas bien prácticas, bien cortas, porque sé que podemos distraernos mucho, porque la tecnología a veces es un poco complicada concentrarnos, pero quisiera enseñarlas de una manera muy práctica para que quede en ti, para que tú, hermano mío, puedas aprenderlas y ponerlas en prácticas. Entonces esta serie la voy a titular Seamos Iglesia. Entonces cada vez que tenga oportunidad de hablarte, voy a estar hablando de esta serie, ¿no? Y la primera, la que vamos a tocar hoy, se titula, como ves acá en el YouTube, en el video, Los hermanos que duermen. Esta es la primera que vamos a hablar. Voy a ser bien concreto. Entonces quisiera orar para que comenzáramos, para que sea el Señor hablando a nuestra vida y que quede en nosotros y pongamos en práctica esta enseñanza. Señor mío, amado mío, te doy gracias, Señor. Amamos tu presencia, amamos todo lo que hay en ti. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos por no entregarnos al 100% a ti, perdónanos porque las multitudes de diligencia de este mundo nos distraen de ti. Te ruego perdón por eso, Señor, nos arrepentimos y como iglesias queremos adorarte a ti. Te adoramos, Señor, en la alabanza de la música, pero también queremos adorarte en la palabra, en escuchar tu palabra, aprenderla y ponerla en práctica. Por eso te ruego, Señor, que el día de hoy, Señor, tú hables a nuestro corazón, que tu espíritu toque nuestras vidas y que podamos, más allá, Señor, de la emoción, que en nuestra mente quede el practicar tu palabra y en hacerlo correctamente. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra y por todo lo que nos regalas. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, quiero que me acompañes con tu Biblia allí al libro de Lucas, al capítulo 20. Vamos a leer un pasaje un poco largo,
pero no te preocupes, vamos a ir leyéndolo poco a poco y así va a ser mucho más fácil interpretarlo, ¿no? Entonces, quiero que vayas un momento a Lucas capítulo 20. Antes de leerlo, simplemente quisiera comentarte que me inspiré en hacer esta serie de enseñanzas porque como iglesia cristiana necesitamos conservar la religión que profesamos, necesitamos conservarla lo más sanamente posible. Y para hacer eso nos es necesario identificar las mentiras que pueden estar dentro de nuestras iglesias. Pero para poder identificar esas mentiras, yo necesito conocer las verdades que profesamos, las verdades que hablamos. Ahora, ¿cómo conocemos esas verdades? Quizás yo escucho a mi pastor, quizás yo leo un buen libro, quizás yo escucho un cantante que habla muy bonito. La verdad es que ninguna de esas tres personas tiene la verdad absoluta. La verdad que debemos seguir es la Biblia, porque eso es la palabra de Dios. De hecho, su nombre lo dice, la palabra de Dios. ¿Y quién puede tener más verdad que el mismo Dios, el que creó todo, que es perfectamente bueno? Nosotros necesitamos involucrarnos en conocer esa verdad para poder identificar las mentiras que hay dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, ¿sí? Simplemente para dar algunos ejemplos, nosotros en el culto, así llamamos al servicio de la iglesia, ¿verdad? Cuando cantamos, cuando estábamos en vivo y cantábamos y adorábamos y el cantante tenía una muy buena voz y los instrumentos sonaban perfectamente, eso hacía que hubiera una emoción muy fuerte en mí. Yo lloraba, yo sentía que el mismo Jesucristo bajaba y me agarraba así por el hombro y me decía, hijo mío, te amo, ¿no? Y creemos erróneamente que eso es la presencia del Señor. Y digo errónea porque lamentablemente cuando terminaba el servicio, el culto de la iglesia, salía y bueno, yo seguía siendo el mismo, seguía diciendo lisura, seguía teniendo malos pensamientos, seguía pecando. Entonces, no, eso está mal, porque si la presencia de Dios está en mí, debería haber una transformación. Entonces, quizás lo que yo sentí en el culto, en el servicio, fue una emoción, no hubo realmente una conexión. Pero esas cosas, digamos, han ido metiéndose en la iglesia y nos han hecho creer que las canciones, cuando son bonitas, es que me conectan con Dios. Y eso es una mala enseñanza, ¿no? También lo vemos en la literatura cristiana. Hay muchos libros muy buenos cristianos, pero hay otros tantos que hablan de, bueno, porque el Señor te ama, porque tú eres lo mejor de la creación, porque tú todo lo que te propongas vas a lograrlo. Y realmente son libros de pensamiento positivo, pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla que debemos esperar la buena voluntad de Dios. No que yo tengo el poder. Dios es quien tiene el poder sobre todas las cosas. Entonces, estos dos ejemplos, rápidamente, lo que quiero transmitir es que son enseñanzas erróneas que han entrado poco a poco dentro de nuestras iglesias cristianas. Así que esta serie que quisiera trabajar es para que las identifiquemos, las quitemos y seamos lo más santo posible según la Biblia, ¿no? Y quizás tú puedas decir, bueno, David, pero tú como que quieres ser un evangélico aburrido, tú no quieres que haya música en las iglesias, tú no quieres que la gente lea libros. No, no es lo que estoy diciendo. Creo que hay buena música cristiana, creo que hay buena literatura, pero debemos identificar cuáles son las buenas y cuáles son las que están erróneas según la Biblia. Y hoy vamos a identificar también un pensamiento erróneo que hay dentro de las iglesias y tiene que ver con nuestros hermanos que duermen. Y ya vamos a explicar un poco qué quiero decir con eso. Pero entonces quiero que prestes atención a este pasaje que estamos leyendo. Dijimos que vamos a leer Lucas capítulo 20. Vamos a comenzar a leer a partir del verso 27. El verso 27 dice lo siguiente. Llegando entonces algunos de los saduceos,
los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? O la esposa, ¿no? ¿De cuál de ellos será la mujer? Hasta ahí está el 33 por ahora. Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿De cuál será la mujer? Sí, los 7 la tuvieron por mujer, ¿no? Lo primero que podemos notar acá en este pasaje que acabamos de leer es que este grupo, dice el verso 27, los llama los saduceos, ¿no? Este grupo realmente no estaba genuinamente buscando una respuesta de parte del Señor, sino que estaban creando una trampa para el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué podemos identificar eso? Bueno, porque al principio esta secta, dice el verso, es una secta que no creía en la resurrección de los muertos. Es decir, ellos creían solo que los muertos morían, iban a la tumba y ahí quedaba para siempre. Entonces, cuando ellos hablan de resurrección, están hablando de algo que no creen. Realmente era una trampa para el Señor para burlarse, para decir, mira, esta mujer tuvo 7 esposos. Y cuando resuciten, ¿con cuál esposo me quedo? ¿No? Era una burla para ponerle una trampa al Señor Jesús. Ahora bien, hermanos, desde ese momento que comenzaba la iglesia o que estaba a punto de comenzar la iglesia cuando el Señor resucitara, hasta nuestros días, siempre hemos tenido este tipo de grupos dentro de la iglesia. Grupos que tienen una mala enseñanza o una mala doctrina, es decir, una base de creencias errada, ya sea por avaricia o por orgullo, ya sea porque están buscando adquirir digamos una ganancia ilícita personal, o ya sea que quieren adquirir fama, fortuna, etcétera. Siempre ha habido grupos dentro de la iglesia del Señor que doblan las escrituras, las mueven a su conveniencia. A veces lo hacen a través incluso de su propio ejemplo de vida. Yo fui alcohólico y el Señor me sacó del alcoholismo, entonces toda la cerveza es del diablo, todo vino es del diablo, todo el alcohol es del diablo, y eso hay que, cuando pase por una licorería, reprenda al diablo. Pero, ¿sabes? Eso no, la Biblia no nos habla nada de eso, sino que está hablando de su propia experiencia personal. Hay otros que dicen, yo me divorcié porque le fui infiel a mi esposa, por eso las mujeres son del diablo. No se case, hermano, quédese así soltero hasta que venga el Señor. Amén, aleluya. Y esto también es una mala enseñanza, porque realmente está hablando a través de la herida, del dolor que no ha superado. Hay una negación en la persona. Y lamentablemente muchos cristianos enseñan estas cosas a través de prédicas, a través de libros, de canciones, etcétera, etcétera. Entonces, una enseñanza mala que vemos en ese sentido es esta, el tema de la resurrección. ¿Resucitan los muertos? No resucitan los muertos. Si yo no tengo claro esta enseñanza, voy a tener un problema con Dios, porque yo no estoy 100% claro en qué creo, a quién sigo, por qué estoy viendo esta transmisión. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Fíjate lo que nos dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15.
procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate que Pablo dice que la manera de yo presentarme delante de Dios de una manera buena, aprobada, es que yo use la palabra de verdad, es decir, la Biblia. No use yo mi propia cosmovisión, mi propia manera de pensar, sino que yo use la manera de pensar de la Biblia. Y tú dirás, David, pero ¿cómo es eso? ¿Acaso no soy yo, como ser humano, quien debo decidir, tomar decisiones, valga la redundancia, decisiones para vivir mi vida bien? ¿No soy yo el que debo tomar las buenas decisiones? El problema es, mi hermano, es que tú y yo acá tenemos muchas cosas mezcladas que son negativas, que son falsas. Y la única manera de yo saber que voy por el camino correcto es mirando la palabra de verdad, es mirando la palabra de Dios. Haciendo la voluntad de la Biblia es que yo sé que estoy caminando como Dios lo desea. Hay algo que ha pasado en las iglesias en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, que es lo que llamamos las confesiones positivas, que la disfrazamos de oración, pero realmente son confesiones positivas. Y decimos, Señor, tú me vas a dar un carro, y Señor, tú me vas a dar una nueva casa, y Señor, tú me vas a quitar todos los pecados, y no importa que a mí me siga agradando el pecado, yo sé que tú te lo vas a llevar, porque tú eres bueno, y porque yo lo confieso, y yo lo declaro, y yo ahí pongo ahí dinero. Y todo esto son confesiones positivas que vienen de metafísica, que vienen de otras religiones paganas y que realmente no es bíblico. Son oraciones que vienen desde las emociones erróneas del hombre, del ser humano. Y estas confesiones también van con el tema de los hermanos que duermen. Decimos, Señor, ese hermano que murió, te pedimos que tú lo tomes y te lo lleves a tu cielo, bendícelo, cuídalo. Y son realmente confesiones positivas, son deseos humanos que yo tengo, pero que nada tiene que ver con la Biblia. La Biblia no nos habla que oremos por los muertos. La Biblia no nos habla que oremos por que nos den un mejor auto o que nos den una mejor casa. La Biblia habla de que oremos para que en la voluntad de Dios seamos prósperos en todas las cosas, económica, de salud, intelectual, emocional. Sí, puede haber prosperidad en mi vida, pero una prosperidad sana, no que yo confieso, yo veo un Ferrari afuera de mi casa y digo, yo quiero ese Ferrari, y entonces mágicamente se van a mover los astros y me van a dar ese Ferrari. Eso es una confesión positiva y eso es anticristiano, eso no es bíblico, porque entonces yo estoy diciendo que yo tengo más poder que el mismo Dios, porque yo no estoy en la voluntad de Dios, sino que yo hago mi voluntad. Y con los hermanos que duermen igual. Yo confieso, no, bueno, ese hermano, yo sé que nunca creyó en Dios, pero si yo oro por él mucho y con fe, seguro Dios también se lo lleva al cielo. Entonces nosotros ahora queremos convertirnos en Dios y eso es un gravísimo problema. Ahora bien, vamos a volver un momento al pasaje que estábamos leyendo en Lucas 20. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Le tienden una trampa al Señor. Son 7 hombres que tuvieron la misma esposa. Cuando resuciten, ¿cuál va a ser su esposo? El 1, el 2, el 3, ¿cuál de todos, no? Y vamos a ver qué contesta el Señor. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 20, vamos al verso 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo,
y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Verso 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vamos un momento hasta aquí. Jesús no hace como en otras ocasiones, en otros pasajes que vemos, que esquiva la pregunta para dar una enseñanza. Bueno, ustedes piensan eso, pero realmente vamos es por otro sitio. No, Jesús no hace eso en esta ocasión. Toma la pregunta de ellos para dar una enseñanza muy importante para su iglesia. La resurrección. Jesús aclara cómo va a ocurrir la resurrección. Jesús aclara qué es la resurrección. Esta, en primer lugar, no viene de nosotros. Yo no puedo hacer nada para yo resucitar o para que otro ser humano, ya sea muy querido o no, pueda resucitar. Ese poder no está en nosotros, sino en Él, en Jesucristo. La resurrección viene de Jesucristo. Él aprovecha la ocasión para explicar esto. Entonces, primero separa, en primer lugar, este mundo del mundo que viene, del cielo. Dice, en este siglo se casan, en el siguiente siglo, en la siguiente vida, no va a haber necesidad de casarse. Aquí en esta tierra hay cosas mundanas, cosas terrenales: casarnos, comer, dormir, tener hijos, trabajar, estudiar, etcétera. Esas son cosas para este mundo. Pero en el siguiente mundo o en la siguiente vida, en el cielo, en el paraíso, en donde el Señor está presente perfectamente, no va a haber necesidad de eso. En la resurrección de los muertos ya no necesitan, por ejemplo, como decía Jesús, darse en casamiento. Ya no hay esa necesidad. Esas son necesidades terrenales. Las escrituras nos hablan muchas veces de los muertos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de personas que murieron o que no murieron, o cómo es ese proceso. Pero, la interpretación de esas escrituras correctamente solo la da Cristo. Jesucristo es el único que puede dar una interpretación correcta. Y Él dice que los muertos en Cristo, en Él, los muertos en Cristo, podrán acceder a la resurrección de Dios. Es decir, van a sufrir una transformación de su ser, en donde van a pasar de ser personas incompletas, pecadoras, mundanas, a una transformación gloriosa en Él, para poder estar en la presencia de Dios, porque su presencia es perfecta. Él tiene que perfeccionarnos, ¿sí? Y eso va a eliminar todas las necesidades de esta tierra: hambre, desnudez, vergüenza, tristeza, odio, darnos en casamiento, etcétera, etcétera. Son cosas de esta tierra. Pero cuando yo vaya en Cristo Jesús a ese otro siglo, a esa nueva vida, no voy a tener estas necesidades, porque Dios me va a perfeccionar. Entonces, si eso es así, yo no necesito orar por los hermanos que duermen, por los hermanos que ya se fueron. Ellos ya ahora están perfectos, ya están en un sitio en perfecta armonía con el Señor. Entonces, ¿por qué yo oro por aquellos que se fueron? Porque yo oro por unas almas que están supuestamente en tormentos, cuando la Biblia me dice que los muertos en Cristo Jesús están en un sitio perfecto en la presencia del Señor. Dios los perfeccionó, Dios los cambió al 100%. Pero veamos qué dicen las escrituras de eso. Vamos un momento a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos desde el verso 13. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, esto es Pablo hablando a la iglesia, que ignoren acerca de los que duermen, de los hermanos que ya duermen, que ya se han ido de este mundo, para que no se entristezcan
como los otros que no tienen esperanza. Hermanos míos, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Porque si creemos que Jesús murió, ojo acá, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, la Biblia es clara. No nos entristezcamos por aquellos que se fueron, porque no están muertos, están durmiendo. Aquellos en el Señor, en Cristo Jesús, no están muertos, sino que duermen. Este año murió un cantante muy famoso, cristiano, y una dedicatoria que colocó su esposa en las redes sociales es: mi esposo se graduó. Ahora mi esposo... No colocaron, bueno, lamentablemente mi esposo murió en estas circunstancias del COVID. No. Mi esposo se graduó. Ya está graduado. Ya pasó toda, digamos, la experiencia, las clases, toda la escuela de la vida, y mi esposo se graduó. Es un muy bonito pensamiento, porque eso es lo que nos está diciendo Pablo, que aquellos que duermen en Cristo Jesús, no murieron. Y hermano, esto es importante que tú entiendas, porque la muerte, cuando nosotros morimos en esta tierra, no es el fin. No es el fin. La Biblia es clara con esto. La Biblia nos dice que o vamos a una eternidad a la gloria de Dios, o vamos a una eternidad lejos de la gloria de Dios. Vamos a la ira de Dios. Pero en esta tierra es que decidimos eso. No hay segundas oportunidades. Entonces, mis hermanos, cuando yo oro por los muertos, es que el hermanito fulano lo queremos mucho, hay que orar por él para que Dios lo tenga en su santa gloria. Déjame decirte, hermano, que eso no es bíblico, eso no es cristiano, eso es de otras religiones paganas, religiones que no tienen que ver con el Señor. Lamentablemente mezclamos cosas, y tú y yo tenemos que ir limpiando esas cosas negativas, tenemos que limpiarlas porque no son bíblicas. Y si tú estás practicando cosas que no son bíblicas, no estás cerca del Señor, te alejas del Señor. Tenemos que ir limpiándonos. Primera Tesalonicenses, lo que acabamos de leer: no te entristezcas por aquellos que ya se fueron en Cristo, porque tenemos esperanza en que si Dios resucitó a Jesús, también resucitará a los que murieron en Él. Es decir, todos aquellos en Cristo Jesús van a resucitar. No debemos orar por los muertos. Los muertos ya se fueron. Y si están en Cristo Jesús, están en una gloria perfecta. Cuando tú oras por los muertos, estás haciendo algo pagano. De hecho, estás haciendo algo que incluso entra en la brujería. ¿Por qué? Porque los brujos son los que oran por los fantasmas, por los espíritus, por los muertos. La Biblia dice que en Cristo Jesús no están muertos, duermen, son hermanos que duermen, están en la presencia del Señor cuando el Señor los resucite. Ahora bien, quiero hablarte de un tercer punto. El primer punto es que hacemos malas interpretaciones. El segundo punto es que solo Jesús da la interpretación correcta. Y este tercer punto es que Dios es Dios de vivos. Lucas 20, vamos al verso 37. Pero en cuanto a los muertos,
en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. Fíjense, recuerden que los saduceos decían, Moisés nos enseñó que si moría un esposo y no tenía hijo, que el hermano tomara a la esposa. Ellos estaban apelando a la ley, ¿no? Y Jesús le responde igual. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, el que ustedes nombraron, lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué Moisés hizo esto? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Algo que aclara Jesús a toda su iglesia, a todos aquellos que le siguen, es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo podemos orar por muertos cuando Dios no es Dios de muertos? Dios es Dios de vivos. Y esto es lo más importante, hermano, que tiene que quedarte. Todos aquellos que han aceptado arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su Señor y como su único Salvador, están vivos. Y de hecho, aunque mueran en cualquier circunstancia, con COVID, sin COVID, aunque muera, vivirán. Todos aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, aunque estén muertos, vivirán. Están vivos, no morirán. Pero todos aquellos hermanos que rechazaron o que rechazan al Señor, a su sacrificio, a su bendición, que rechazan todo lo que el Señor hizo, que rechazan a Dios, todos ellos están muertos. Y aunque estén vivos, aunque respiren, están muertos. Y cuando se vayan de este mundo, irán a una eternidad apartados del Señor. Y no habrá cambio, ni de parte de ellos, ni de parte de Dios. No habrá cambio de conducta. El Señor no es Dios de muertos. El Señor menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob, que para nosotros están muertos. Fueron personajes de allá del Génesis, del libro de Génesis. Pero Jesús dice, Dios es Dios de ellos porque ellos están vivos. En Cristo Jesús, ellos están vivos. Dios es Dios de vivo, no Dios de muertos. La mayor prueba de esto es el mismo Jesús, que resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó y abrió el camino para todos nosotros, para que no muramos, sino que estemos vivos en Cristo Jesús. Y quiero aclararlo una vez más antes de avanzar. En Cristo Jesús, si tú crees que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, tú te arrepientes de tus pecados y le confiesas a Él perdón, en Él te regala vida. Es una vida además eterna. Vas a estar lleno de vida en esta tierra y cuando mueras te va a transformar, te va a hacer perfecto y vas a habitar eternamente con Él. Porque no depende de ti, depende de Cristo. Pero si tú le rechazas, si tú prefieres vivir en tu pecado, si tú prefieres vivir haciendo cosas paganas como estar orando por los muertos, si tú prefieres el pecado de tu carne, de tu vida, entonces tú rechazas a Cristo y vas a estar muerto. Aunque respires, estás muerto realmente. Y cuando te vayas de este mundo, vas a irte eternamente a una entidad, a un sitio de maldición, de muerte, de ira, y eternamente habitarás allí. Pero es tu decisión y la decisión la tomas aquí. Quisiera que leamos un versículo más. Hebreos capítulo 9, verso 27. El libro de Hebreos capítulo 9,
verso 27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya el Señor lo ha establecido así. Tú y yo vamos a morir una sola vez y luego nos presentaremos en la presencia del Señor. El Señor nos dirá: ¿aceptaste a Cristo como tu Salvador? Sí, entra a mi gracia. ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? No, gracias, Señor, yo prefiero vivir en mi pecado. Ve a tu condenación una sola vez. Entonces, mi hermano, no hay ninguna enseñanza bíblica que nos digan que oremos por los muertos. De hecho, hermano, yo te invito a que ores por los que están vivos. ¿Tú quieres que tus familiares estén en la gloria del Señor eternamente? Predícales, háblales de Cristo, diles que tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Tú quieres que tus vecinos estén en la gloria del Señor? Predícales. ¿Tú quieres que tus amigos, tus mejores amigos, que quizás ahorita están perdidos en alcohol, en drogas, en prostitución, en adicciones varias, y tú amas a tus amigos? ¿Tú sabes cuál sería el mejor favor que tú les puedes hacer? Predícales, ora por ellos. Llévale, preséntales el Evangelio. Si tú sientes amor de Dios y sientes que Dios te ha restaurado, ¿no quieres tú también esa restauración para tus amigos, para tus familiares, para tus vecinos? Entonces dejemos de orar por los muertos que ya no están, ya se fueron y ya están en un sitio o en el otro. Oremos por los que todavía están acá, porque no sabemos cuándo se van. Quizás mi amigo esta noche muera y se fue en adicciones, en drogas, en muerte, y va a ir a una eternidad de muerte. Entonces, tu responsabilidad es hablarle de Cristo. Es que ellos puedan entender que solo Cristo nos da vida. Hay un último pasaje que quisiera que leyéramos. El libro de Juan, el capítulo 10, versículo 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos míos, en este mundo solo vas a conseguir gente que quiera hurtar, que quiera matarte, que quiera destruirte. Solo en Cristo hallamos la vida. Y además dice una vida en abundancia, una vida que no se acaba, una vida que sobrepasa todo, nos llena completamente. ¿No quieres tú esa vida para ti? ¿No quieres tú esa vida para tus hermanos, para tus familias, tus familiares, tus amigos, tus vecinos? ¿No quieres tú que ellos también tengan esa vida en abundancia? Entonces, hermano, necesitamos llevar esa vida que es Cristo Jesús. Quiero terminar con esto, mi hermano. Jesús hizo una promesa a su iglesia. Así como dijo que Él iba a resucitar, también dijo que resucitará a todos los que duermen en Él y nos arrebatará en las nubes. Amén, mis hermanos. Él volverá por su iglesia. Me da un poco de sentimiento, no la canción en sí, sino lo que dice, porque es bíblico, mis hermanos. El Señor volverá por su iglesia. Tenemos esperanza en Él. No tenemos esperanza en un Dios muerto. Tenemos esperanza en un Dios vivo. Entonces, consagrémonos, es decir, mantengámonos en santidad, busquemos su santidad, alejémonos del pecado, dejemos de negar que vivimos en pecado, en algunos pecados que no queremos soltar. Hay que aceptar que vivimos en esos pecados para que el Señor transforme nuestra vida. ¿No estás cansado ya de vivir en esa negación? Necesitamos soltarla. Ya no podemos negar eso, hermanos. Los que duermen en el Señor ya se fueron, pero tienen esperanza.
Y por eso, aunque nos entristecemos un poco, nos alegramos porque un día les vamos a ver. Así que mi hermano, no estemos más tristes por ello, más bien estemos consolados porque Él volverá por su iglesia. Él arrebatará a su iglesia. Y lo que nos pide es que, como las vírgenes, como las 10 vírgenes, ¿verdad?, estemos allí velando para que cuando Él vuelva haya su iglesia preparada, de blanco, perfecta. Eso es lo que debemos estar haciendo, mis hermanos. Santifiquémonos en Él, busquemos su palabra, busquemos su verdad y que Cristo Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor te bendiga. Ya volvemos.